Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por la voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que hay en la unión con Cristo Jesús, te escribo esta carta a mi querido hijo Timoteo, deseando que Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. A recordarte siempre en mis oraciones día y noche, doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del mensaje de salvación. Dios nos salvó y nos ha llamado a consagrarle nuestra vida, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y porque nos ama en Cristo Jesús, Dios, que nos ama desde antes que el mundo existiera. Ha mostrado su amor ahora al venir nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó el poder de la muerte y que por el mensaje de salvación sacó a la luz la vida inmortal. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y en el amor que tenemos por estar unidos a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que Dios te ha confiado. Como ya sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, apenas llegó a Roma se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú ya sabes muy bien cuánto nos ayudó en Éfeso. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de los dones que has recibido de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a los hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que digo y el Señor te lo hará comprender todo. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del rey David. Ese es el mensaje de salvación que predico. Y por causa de este mensaje soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen salvación gloriosa y eterna en Cristo Jesús. Esto es muy cierto. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, tendremos parte en su reino. Si le negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto y encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras. Esas discusiones no sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quien los escucha. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad y sus enseñanzas corroen como la gangrena. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar y andan trastornando de esta manera la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme en cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. En una casa grande
No solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Para ser de uso especial, consagrado y útil al Señor, uno tiene que mantenerse limpio de todo lo malo. Entonces será útil para cualquier cosa buena. Huya pues de las pasiones de la juventud y vive con rectitud, fe, amor y paz junto con todos los que de limpio corazón invocan al Señor. No hagas caso de discusiones que no tienen ton y son, ya sabes que traen disgustos. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe de ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón muy humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el maligno los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos le pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a las débiles mujeres encargadas de pecado, que, arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como los brujos Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. Pero no avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar las persecuciones y los sufrimientos. Sabes todo lo que me pasó en Antioquía, Iconio y Listra, y las persecuciones que sufrí, pero el Señor me libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren vivir consagrados a Cristo Jesús sufrirán persecución, pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje, en que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conservas siempre el buen juicio. Soporta los sufrimientos, dedícate a predicar el mensaje de salvación, cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no me dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan que Él vuelva. Haz lo posible por venir pronto a verme, pues Demas, que amaba más las cosas de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas a traerme la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Tú cuídate de él porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. En primera defensa ante las autoridades nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Espero que Dios no se los tome en cuenta. Pero el Señor sí me ayudó. Me dio fuerzas de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer lo que oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal.
y me guardará para su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Así sea. Saludos a Prisca y a Aquila, y a la familia de Onésiforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te mandan saludos Éubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo esté contigo y que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta carta segunda a Timoteo, Pablo le está dando una serie de mensajes y consejos a Timoteo con respecto a la vida cotidiana en el sentido de la predicación, que debe tener mucho cuidado y debe de permanecer firme como un buen soldado de Cristo. Le aconseja en no enredarse en polémicas en cuestión de palabras, porque no sirven de nada. Solamente perjudican a quienes están escuchándolos y se darán cuenta de que hay discusiones y generan pleitos. También le recomienda que cuide su vida personal y que se mantenga firme en las enseñanzas conforme a las Sagradas Escrituras, porque desde niño Timoteo siempre había estudiado las Sagradas Escrituras. Termina diciéndole a Timoteo que su situación, que está preso y abandonado, y que algunos lo han abandonado como Alejandro el herrero, y que el único que permanece cerca de él es Lucas el médico. Y le pide que vaya a ver también a Marcos, a ver si lo puede ir a visitar. Juan Marcos es el evangelista, el evangelio que tenemos. Recordemos que en su primer viaje se regresó Juan Marcos con Bernabé, su primo, su tío. No hay una aceptación correcta, pero era un familiar de Bernabé. Y ya después ya no siguió Juan Marcos acompañando a Pablo, sino acompañaba a Pedro y a los demás discípulos. En este caso, por eso le dice a Timoteo que vaya por Marcos, para que esté con él y pueda platicar también con él. Le dice que todas sus enseñanzas deben de estar acompañadas de la paciencia, de fe, amor y fortaleza, para poder soportar la persecución, porque vamos a tener persecuciones. En el capítulo número 1, inicia Pablo con el saludo diciendo que por la voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que hay en la unión con Cristo Jesús, te escribo esta carta, mi querido hijo Timoteo, deseando que Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, derrame su gracia. El derramar su gracia es que derrame el poder del Espíritu Santo. Eso quiere dar a entender su misericordia y su paz. Dice que siempre se acuerda de él de día y de noche y que da gracias, que hace oración por él y que le daría mucho gusto estar cerca de él y estar acompañándose, porque sabe que es un joven muy creyente, es un joven muy trabajador. Timoteo, aproximadamente, no nos dice la edad, pero posiblemente tenía unos 20 años, que le dice que ojalá y tenga la misma fe que tuvo su abuela Loida y su madre Eunice. Y le recomienda que viva con el fuego del don de Dios, que es el don del Espíritu Santo, desde que le impuso las manos Pablo. Es muy importante porque esa era la forma de presentar ante Dios un nuevo participante, un nuevo soldado, un nuevo servidor, un nuevo pastor de la iglesia, imponiéndole las manos. Hasta hoy en la fecha lo siguen haciendo los obispos ante los que se dedican al ministerio, al sacerdocio. Dice aquí que dice Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Le pide que no se avergüence de nada, que no se avergüence ni de él porque está preso, que si está preso es por causa de la palabra del Señor. Dios nos ha salvado, nos ha llamado a consagrarnos toda nuestra vida y que debemos de trabajar para nuestro Padre Dios. Ese es el propósito en el cual nuestro Señor Jesucristo trajo al mundo entero, que todos nos pusiéramos a trabajar en nombre de nuestro Padre Dios. Ya nuestro Señor Jesucristo había muerto por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Jesucristo mostró su amor, nuestro Padre Dios mostró su amor, y así nuestro Señor Jesucristo destruyó el poder de la muerte. Y por el mensaje de salvación sacó a la luz la vida inmortal, que es la resurrección. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día después de su muerte. Recuerden que murió el viernes, sábado, segundo día, y domingo, tercer día, resucitó a las primeras horas de la luz solar. Dice Pablo y nos dice a nosotros
que nos encarga anunciar el mensaje, porque todos nosotros cuando llevamos el mensaje ya somos apóstoles. Vamos a tener sufrimientos, no crean que esto es algo sencillo. No, dice Pablo que él no se avergüenza, no nos debemos de avergonzar, debemos de permanecer fiel a las enseñanzas de nuestro Señor. Sigue el modelo, dice Pablo, de la sana enseñanza que ha recibido Timoteo y que hemos recibido nosotros. Hay que vivir la fe y el amor. Acuérdense que la fe va acompañado de obras. El ayudar a los demás, principalmente a los que no nos quieren, o al enemigo, es muy importante. Ese valor es más grande que cualquier otro. Todo esto es con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ya está en nosotros porque el Espíritu Santo vino a todo el mundo después de 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó en formas de lenguas de fuego a todos los discípulos, a todos los bautizados, y ya después toda la gente que se bautizaba con agua se llenaba con el bautizo del Espíritu Santo. Hasta hoy en día ese sacramento lo instituyen o ese sacramento lo llevan a cabo en muchas iglesias, en el bautismo. Hay que llevar a cabo y hay que vivir con una buena doctrina, la que Dios nos ha confiado. Insiste Pablo que mucha gente lo ha abandonado. Todos los de la provincia de Asia le habían dado la espalda. Entre ellos nos menciona dos personajes, a Figelo y Hermógenes. Y pide también Pablo por Onesíforo, porque muchas veces estuvo acompañándole y lo estuvo ayudando y le estuvo dando ánimos. Y le pide a Dios por él y por toda su familia, porque dice que en cuanto llegó a Roma lo estuvo buscando hasta que lo encontró, y bueno, pues ya lo encontró, que estaba prisionero. En el capítulo número 2 le dice a Timoteo que somos soldados de Cristo, que hay que sacar las fuerzas y los dones del Espíritu Santo que tenemos para poder esto realizarlo y llevarlo a cabo ante los demás. Nuestro trabajo es muy importante. No, él sigue diciendo, toma parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. O sea que no va a ser fácil. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo la predicación, el mensaje de salvación, empezando desde nuestra propia familia, continuando con la gente que nos conoce y terminando con la gente que no nos conoce o que nos odia o nos detesta. Son a los que les tenemos que estar haciendo un bien. Dice que ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Eso nos está diciendo que es como una competencia. Tenemos que competir en contra de la ignorancia, tenemos que competir en contra del ateísmo, tenemos que competir en contra de la falta de conocimiento de Dios, y nosotros tenemos que llevarle ese mensaje a los demás y tenemos que ser triunfadores, sembrar esa semilla para que esa gente conozca, ame y sirva a Dios. Le dice, acuérdate de Jesucristo que resucitó y que era descendiente del rey David. Aquí no lo vuelve a confirmar, ya lo sabíamos nosotros, que nuestro Señor Jesucristo es descendiente del rey David, y el rey David es descendiente de uno de los hijos de Jacob, que es Judá. Pablo era descendiente, sí, pero de una de las tribus de los 12 hijos de Jacob, que era Benjamín. Y por causa de este mensaje soporta sufrimiento, incluso el estar encadenado, dice Pablo. Los sufrimientos que estaba Pablo teniendo, pues eran sufrimientos físicos, pero él no le importaba nada, porque era libre en su hablar, era libre en amar, era libre en su fe, era libre en conocer a Dios. Esto es muy cierto, dice Pablo, que si hemos muerto con Jesucristo, también viviremos con Él. Y si sufrimos con Cristo, tendremos parte en su reino. Si lo negamos, también Él nos va a negar. Si nosotros somos fieles, Él sigue. Si nosotros no somos fieles, Él sí sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recordemos que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Y les dice a Timoteo que a toda la gente que él vaya a visitar en Éfeso, en Antioquía, en Macedonia, en Tiro, en todas esas ciudades a donde Timoteo andaba predicando, le dice que les encargue
que les recuerde a todas esas personas que dejen de discutir por cuestiones vanas, palabras tontas, que no sirven de nada, que solamente lo que hacen es distraer y perjudicar a la gente que los está escuchando. Haz todo lo posible por presentarle delante de Dios como un buen trabajador. Nuestro ejemplo es lo más importante. De esta manera podemos nosotros ofrecer a esas personas que Dios es amor, que Dios es paciencia, que Dios es misericordia. Pero si nosotros nos comportamos con pleitos, con malas palabras, con discusiones, con atrevimientos, con mentiras, con falsos, y estamos inventando cosas, así no vamos a llegar nunca a nada. Hay muchas iglesias que se han iniciado, han crecido y han desaparecido durante los últimos 2000 años. Estamos en el año 2018. Evita palabrerías mundanas y vacías, le dice, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad. Y sus enseñanzas corren como gangrena. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que habla de esas dos personas que pues ya se habían alejado del conocimiento de Dios, ya se habían alejado del acompañamiento de Pablo, ya le habían dado la espalda, ya se habían hecho pues quizá ateos, o era gente que le había entrado el conocimiento en su memoria, en su mente, pero no lo habían aceptado como debía de ser. Y acuérdense que mucha gente en la actualidad pasa lo mismo. Escuchan la palabra de Dios y hacen lo que se les da la gana al final de cuentas. Buscan a Dios a su conveniencia, predican a Dios a su conveniencia. Hay muchas iglesias que manipulan a la feligresía para llenarse de dinero, de cosas materiales, de beneficios propios, y hacen de la iglesia un negocio. De la palabra de Dios hacen un negocio. Entonces, pues aquí nos está diciendo muy claramente Pablo, y se lo dice a Timoteo, que pues tenga mucho cuidado, porque la maldad de esa gente pues se presenta y no solamente engañan a otros, sino que ellos están destruyendo. Y hasta nos dice los nombres, ¿no? Himeneo y Fileto. Es algo que pues a lo mejor podemos hablar hoy en día de algunos que ya conocemos, que están cerca de nosotros, ¿sí? Que de alguna manera ya nos hemos dado cuenta de que hay gente que se separa de las cosas de Dios, se vuelven ateos. Hoy en día tenemos mucha gente que se dedica a la delincuencia, al secuestro, al asesinato, se dedican al narcotráfico, ganan dinero de una manera muy, pero muy rápida para cumplir con todos sus deseos mundanos, terrenales y materiales, y pues se destruyen a sí mismos y se están perjudicando, y no solamente ellos, sino con toda la gente que ellos también andan acompañándose, sus propias familias, su papá, su mamá, su hermano, sus hermanas, y entonces esa gente se destruye. Y le dice a Timoteo que tenga mucho cuidado, ya que sí se presentan esas situaciones, y hoy en día pues con mayor razón. Si en ese entonces, al inicio de la iglesia, en el año 51 estamos hablando, porque esta carta fue escrita más o menos en ese tiempo, ya existían esos problemas, imagínense en la actualidad. Y dice aquí, pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen. Recordemos lo que dijo con nuestro Señor Jesucristo, que pues Él conoce, dijo una parábola, ¿verdad? El pastor conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Y hay hasta una canción muy hermosa de el pastor, del buen pastor. Entonces, pues aquí le comunica Pablo a Timoteo que Dios a los que están con él los conoce perfectamente. En cambio a los otros, pues no. Los otros se hunden ellos solos en su maldad. Se han desviado de la verdad. Y después andan predicando resurrecciones, o andan predicando cosas que ni son ciertas. Como en muchas iglesias se predican muchas cosas que son mentiras y no son ciertas. Y pone un ejemplo de que en una casa pues hay cosas de oro, de plata, de madera, de barro, y que todas tienen un servicio, que todas tienen un uso en especial, y que muchas veces las cosas de oro y de plata pues su uso es más importante que las de barro y las de madera. Pues así debe de ser nosotros. Nuestra vida debe dedicarse a las cosas del Señor. Debemos de dar la vida por las cosas de nuestro Padre Dios. Y lo demás, pues lo debemos de vivir de una manera
pasajera, que no sean pasiones lo que nos desvíen de la concentración que tenemos a nuestra vida espiritual, porque al final de cuentas tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene sentidos y tiene sexualidad, y el cuerpo necesita escuchar, necesita ver, necesita oler, necesita saborear, necesita palpar. Somos seres sexuados, pero que eso lo hagamos a un lado y no nos evoquemos a darle placer a nuestros cinco sentidos, porque entonces nos alejamos de lo espiritual, nos alejamos de Dios. Y por eso le dice a Timoteo: huye pues de las pasiones de la juventud y vive con rectitud, con fe, con amor y paz, junto con todos los que de limpio corazón invocan al Señor. Esa es la forma. No hagas caso de discusiones, vuelvo a decirle, no tienen ton ni son, ya sabes que traen disgustos, ¿sí? Y un siervo del Señor le dice muy claramente cuáles son, ¿sí? Las actitudes que debe de tener un siervo del Señor. No debe andar en peleas, debe ser bueno con todos, debe de ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde, y a los rebeldes esperándolos a que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, pedirle a Dios por los demás, a fin de que se despierten y escapen de la trampa que el maligno los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Eso es lo que quiere el maligno. En el capítulo número 3 dice: también debes de saber que los tiempos últimos vendrán y serán días difíciles. Y empieza a decir que los hombres serán egoístas. Bueno, pues el egoísmo siempre ha existido. Nos sigue diciendo ahí, amantes del dinero. Siempre ha habido gente que ame el dinero, orgullosos, vanidosos. Hablarán en contra de Dios. Hay gente que en la actualidad habla en contra de Dios. Desobedecerán a sus padres. Hay mucha gente que desobedece a sus padres. Serán ingratos y no respetarán la religión, sea la religión que sea. Recuerda, cualquier religión que ame a nuestro Padre Dios, no importa cuál sea, si aman a Dios, están con Dios. Acuérdense de que Santiago y Juan le dijeron a nuestro Señor Jesucristo en una de sus ocasiones: Maestro, encontramos unos haciendo milagros en tu nombre, sacando espíritus malignos en tu nombre. Se los podemos prohibir. Y dijo Jesucristo: no, si están conmigo, no estarán en contra de mí, no se los prohíban. Entonces esa fue un consejo, eso fue una corrección que les dijo a Santiago y a Juan, por lo que ellos preguntaban. No necesariamente todos debemos estar en una misma comunidad. Amar a Dios sobre todas las cosas no implica en que lo debes de amar en un lugar en específico, en una comunidad específica, en una iglesia específica o en una religión específica. Recordemos que hay tres religiones monoteístas que aman a un solo Dios. Son los hebreos, o sea, los judíos, son los árabes, o sea, los musulmanes, y son todos los cristianos. Hablar de cristianos, estamos hablando de cristianos ortodoxos, cristianos actuales, sea católicos, o cristianos evangélicos, o cristianos de cualquier índole, pero que aman a nuestro Señor Jesucristo. Son las tres religiones más importantes. No tendrán cariño, dice, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, dice aquí. ¿Sí? No podrán dominar sus pasiones, serán crueles, enemigos de todo lo bueno. ¿Sí? Habrá gente de esa índole, que sean chismosos. Hay gente, que va a haber gente que no domina sus pasiones, que son crueles, como les estoy mencionando. En la actualidad hay gente muy cruel que aborta a los niños, que secuestran, mutilan a la gente para pedirle dinero a la otra y los asesinan. En la actualidad se vende droga. Aquí no existía eso, sino también Pablo lo hubiera puesto. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán, ¿sí?, ser religiosos y que aman a Dios. Hasta inventan la Santa Muerte, inventan al santo de los narcotraficantes y hasta reciben, según ellos, bendiciones de Dios para hacer lo que están haciendo. Pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión.
no tengas nada que ver con esa clase de gente, le decía Timoteo. Entonces, a nosotros también, acuérdense que nuestro Señor les dice, si en un lugar no los reciben, sacudan sus sandalias en signo de que esa gente no quiso recibir, o sí, no quiso recibir a Dios, no quiso conocer a Dios, amarlo y servirlo. Muy claramente le dice, no te juntes, no tengas nada que ver con esa gente, porque ya ellos pertenecen a esos que se meten en las casas, es porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a las débiles mujeres, cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como los brujos Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad, son hombres de mente pervertida y fracasados en la fe. Ya desde ese entonces existía ese tipo de personas, ese tipo de clase de gente que estaba en contra de Dios, que inventaba cosas, que no aceptaban las cosas de Dios, que hablaban mal de Dios. Entonces, eso es algo muy normal, muy común, desde ese entonces hasta nuestra actualidad. Por lo tanto, debemos de tener conciencia de esas situaciones. Y nos vamos a espantar, ni tampoco nos vamos a asombrar, ni tampoco nos vamos a echar para atrás. Tenemos que continuar. Y le dice a Timoteo, no te juntes con esa clase de gente, ni tengas nada que ver. Tú sigue predicando la palabra del Señor. Son hombres de mente pervertida, les dice. No avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos. Pues sí, al final de cuentas, la gente se da con el tiempo. Como va pasando el tiempo, la gente se da cuenta de las cosas, de la verdad. Se da cuenta de la verdad. Y dicen, esos estaban mintiendo. ¿Cuántos años mintieron? ¿Cuánta gente embaucaron? Y les adoctrinaron equivocadamente. Porque sí, hay gente que inventa una religión o usa las cosas de la religión, de la doctrina de Cristo, para manipular a la gente, para enriquecerse, o para manipularlos para bien de ellos. Y pobre gente que se deja manipular por ellos. Le dice a Timoteo que él pues ha seguido bien sus enseñanzas, su manera de vivir, su propósito, la fe, la paciencia, el amor, la fortaleza, y que todo lo debe de soportar, que debe soportar las persecuciones y los sufrimientos. Le recuerda que él sabe todo lo que pasó Pablo en Antioquía, Iconio y Listra, todas las persecuciones que sufrió, pero que Dios lo había librado a Pablo. Y que todo eso es un ejemplo para que él se fortalezca y sepa que Dios siempre está con nosotros a pesar de que vivimos unas situaciones contradictorias. Aquí en América Latina no tenemos mucho problema por ser cristianos, pero en el Medio Oriente, en Asia, hay lugares en donde los cristianos los persiguen. De hecho, a los judíos, cuando los encuentran en ciertos lugares y les ven que traen la kipa, o sea, su solideo en su cabeza, los agreden, los apedrean, les gritan, los insultan. Y si saben que hay alguien cristiano que habla de María, que se persigna o que hace oración en nombre de Cristo y lo llegan a escuchar, muchas veces también son apedreados, son golpeados por gente de otros credos. No quiero decir exactamente que sean árabes o fanáticos, pero los cristianos son perseguidos en esos lugares, en esos países, no los dejan predicar, no los dejan vivir su vida religiosa, doctrinal cristiana. Estoy hablando del Medio Oriente, de algunos países, sí, que tienen sangre árabe, pero que son muy fanáticos, como Turquía, como Siria, como Irán, como Irak, como Kuwait. Y le dice aquí a Timoteo, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual están convencidos y ya sabes quiénes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Sí, desde niño conocía a Timoteo las Sagradas Escrituras, pero no las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, porque esta es una carta que se escribió en el año 51, todavía no se escribían los Evangelios, mucho menos todas las cartas que tenemos aquí de Pablo. Las Sagradas Escrituras se le decía al Antiguo Testamento. Aquí la traducción nos pone Sagradas Escrituras, pero en realidad es los libros de los profetas mayores, los libros de los profetas menores, la Torá, que es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y toda la vida de los caudillos, de Josué, de los reyes, los libros de crónicas, todos ellos, ¿verdad? Todo eso Timoteo lo había estudiado. ¿Por qué? Porque a pesar de que era hijo de un griego, su madre era judía y su madre le había enseñado y le había adoctrinado. Por eso Pablo
lo obligó a que se circuncidara para que los demás judíos que estaban cerca de él y sus familiares judíos no lo tomaran en mal y no lo fueran a ver en mal a Timoteo por no estar circuncidado. Pero independientemente de eso, Pablo pues viola uno de los reglamentos muy importantes en un acuerdo que tuvo con Pedro, con Santiago, con todos los apóstoles, cuando fue a preguntarles que si era lícito o no lícito seguir circuncidándose, y lo vemos que los Hechos de los Apóstoles llegan al acuerdo de que Pedro les dice: no se preocupen, no hay necesidad de que se circunciden, eso no es importante, lo importante es de que estén bautizados y que se arrepientan de sus pecados, que ese es el nuevo pacto que tiene Dios. Recuerdan que el primer pacto que tuvo Dios con Abraham lo marcó con la circuncisión para todos los varones, que se cortaran el prepucio, y el nuevo pacto, la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo fue el bautismo con agua, y concretándose el bautismo con el Espíritu Santo en Pentecostés. 3 años después de su bautismo, 3 años después de que empezó a predicar nuestro Señor Jesucristo, muere, y 50 días después de su resurrección viene el Espíritu Santo, a lo que le llamamos nosotros Pentecostés, y el Espíritu Santo viene a todo el mundo. Ese es el bautismo. Entonces el nuevo pacto que tiene Dios con el hombre, y quedó atrás la circuncisión y todo eso, pues Pedro se los aclara, y en compañía de Pablo manda a unos discípulos para que lo acompañen a Antioquía, a Macedonia y a todos los lugares en donde tenían ese tipo de preguntas, si se tenían que circuncidar o no. Y vemos como Pedro pues les dice que no hay problema. Pero Pablo, a Timoteo, cuando lo conoce, a Timoteo, cuando lo tiene cerca, le dice que pues, sí, se circuncide, que no debió haber hecho eso, no debió haber circuncidado, pero quiso evitar problemas Pablo con los familiares de parte de la mamá de Timoteo y con muchos rabinos y muchos judíos que andaban por ahí y veían que Timoteo era hijo de judía y de un pagano griego, y no estaba circuncidado. Al estar circuncidado le dieron más amplitud, le dieron más aceptación y lo aceptaron. Bueno, en el capítulo número 4 dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá como Rey a juzgar a vivos y muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje. Es lo que le pide y es lo que nos pide a nosotros, que insistamos cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, es lo principal, con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Pues no, porque van a querer seguir viviendo su vida mundana y terrenal, que es muy práctica y muy emocionante, ¿verdad? Y darle gusto a sus 5 sentidos y a tu sexualidad. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran escuchar. Hay mucha gente que se cambia de una iglesia, se cambia a la otra y después se cambia a la otra porque tratan de buscar en una iglesia lo que les conviene, lo que les convenga. Y si no, se alejan de la palabra de Dios, simple y llanamente porque saben que o sienten que les están prohibiendo cosas, y entonces ellos quieren seguir en sus pasiones, en sus vicios, en su consumación del gusto de sus 5 sentidos y de su sexualidad. Pero tú conservas siempre el buen juicio, y le dice a Timoteo: soporta los sufrimientos, dedícate a predicar el mensaje de salvación, cumple bien tu trabajo. Es lo que nos pide Pablo, también a nosotros, que cumplamos bien nuestro trabajo. Y le dice que pues él ya está preso, ya siente él que pues lo van a asesinar. Recordemos que a Pablo le cortan la cabeza, le dan una muerte honrosa, que pues al final de cuentas es una muerte, ¿verdad? Porque el haberlo crucificado a nuestro Señor Jesucristo era lo más horripilante, lo más vergonzoso, porque nuestro Señor Jesucristo, aparte de que fue crucificado en medio de 2 ladrones, era totalmente humillado, y fue humillado al haber sido crucificado totalmente desnudo. Nosotros le ponemos un taparrabo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad nuestro Señor Jesucristo fue crucificado desnudo. Dice aquí Pablo que pues él ha peleado con la buena batalla y ha llegado al término de su carrera. Pero él espera que nuestro Padre juez justo le dará lo que él le corresponde. Y no solamente a él, sino a todos los que ellos sigan a Cristo, todos aquellos que sigan a Cristo, pues también Dios, como justo juez, les va a dar lo que les corresponde. Después le dice las últimas instrucciones a Timoteo, que haga posible venir pronto a verlo, porque pues se siente solo, ya que Demas
el que amaba más que las cosas de este mundo. Fíjense, alguien que se había convertido, pero llegó el momento en que se volteó. Ya estaba siguiendo mucho la doctrina de Cristo, y amaba mucho a Dios y esto y aquello según, y que dice que Demas, que amaba más las cosas de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. O sea, prefirió seguir la vida material y mundana y se fue a Tesalónica. Y nos menciona que Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo, el médico, el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Por eso Lucas escribe después del capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, casi todos los demás capítulos de los Hechos de los Apóstoles, escribe hablando de Pablo, porque pues estuvo viviendo con Pablo, entonces era lógico que escribiera muchas cosas de Pablo y ya no escribió cosas de los apóstoles. Tenemos 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles y nada más 11 capítulos habla algo de Pedro y de los demás apóstoles. 11 y son 28. Estamos hablando que 17 capítulos los dedica a la vida de Pablo. Entonces eso es muy importante que lo denotemos, que Lucas estaba acompañando a Pablo. Lucas recibió mucha información de Pablo, pero una información de moral, una información de amor, una información de paciencia, una información de fe, de trabajo. Y en cambio, cuando conoce a Marcos y que Marcos estuvo con Bernabé, empieza Lucas a conocer mucho los pasajes bíblicos de nuestro Señor Jesucristo, ya que Bernabé se los contó a Marcos, y sabemos que Bernabé anduvo durante mucho tiempo viendo las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo, aún no siendo de los 12 apóstoles. Recordemos que Bernabé vendió su terreno y el dinero que le dieron por el terreno se los ofreció a los discípulos para que tuvieran dinero para comprar de comida, para comprar sustento, para comprar ropa, porque pues dejaban su trabajo los apóstoles y andaban en la predicación. Y Bernabé vendió su terreno, el pariente de Marcos, que en realidad su nombre era Juan. Acuérdense que Marcos era un apodo y eran parientes. Y bueno, pues aquí vemos entonces que Lucas es el único que anda ahí. Y también le dice, busca a Marcos y tráelo contigo porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. Eso le pide a Timoteo. A ti que lo mandé a Éfeso, cuando vengas, le dice que le traiga la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, también los libros y especialmente los pergaminos. Pues los libros y los pergaminos pues son escritos del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas menores y mayores, la misma Torá, ¿sí? Los libros que tenía Pablo, recordemos que pues era judío y él estudiaba, leía y sobre eso se basaba en su evangelización, siempre y cuando mencionara a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Y le dice que le traiga la capa porque la vestimenta de un judío era muy importante. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con el Sanedrín y Caifás le preguntó, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y dijo Jesús, sí, lo soy. Rasgó sus vestiduras, eso quiere dar a entender que era reo de muerte. Pero la vestimenta de un judío es muy importante y la capa es algo con la cual Dios le está brindando una bendición, ¿no? Entonces Pablo quiere tener su capa quizá en el momento de su muerte, porque con esa siente que cuando él estuvo predicando siempre llevaba consigo la capa y se sentía cómodo porque sentía que Dios lo cubría con su poder y él sentía esa manifestación en su ropaje, ¿no? Así son las costumbres y tradiciones judaicas, ¿no? Y bueno, pues esas son réplicas que la Iglesia Católica ha usado. Por eso los sacerdotes usan sotana, los sacerdotes usan una cosa que se llama estola, usan también una capa, los sacerdotes, y de colores, ¿verdad? Porque todo tiene un significado, pero son costumbres y son tradiciones. Y le dice que tenga cuidado con el herrero Alejandro porque pues se ha vuelto en contra del mensaje de salvación, ¿sí? Y porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. Dice, en mi primera defensa ante las autoridades nadie me ayudó, dice Pablo, pero que Dios, espero que Dios no le tome en cuenta a esa gente, pero que Dios lo ayudó y le dio fuerzas para poder predicar en frente de los paganos, y que le puso las palabras idóneas en su boca, y el Espíritu Santo habló por medio de él
y pudo evangelizar a mucha gente, aún estando preso, estando encadenado y hablando en público. Dio él una cátedra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación que trajo nuestro Señor Jesucristo al mundo entero. Le dice que saluda a Prisca y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno, le dice. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo esté contigo y que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Esta segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe de una manera, pues principalmente aconsejándole a Timoteo qué es lo que tiene que hacer, cuál debe de ser el comportamiento de un joven, porque debemos recordar que pues Timoteo era un muchacho aproximadamente de unos 20 años, un poquito más, y que pues la juventud en la actualidad está muy descarriada. ¿Y cómo podemos orientarla? Pues tenemos que orientarla nosotros los adultos, los padres, tenemos que educarlos con un corazón limpio, con paz, con amor, con fe, con oración y con nuestro ejemplo de que no debemos nosotros de tener pleitos, discusiones, rivalidades, envidias. De esa manera podemos nosotros ir educando a los jóvenes. Desafortunadamente los educamos de otra manera, con gritos, con insultos, con represión, sin ningún consejo, sin ninguna ayuda. Los abandonamos porque papá y mamá se van a trabajar, los hijos andan creciendo solos. Y hoy en la actualidad con los medios de comunicación inventados por nosotros, los celulares, el internet, las aplicaciones en internet, las tablets, y así se van ellos formando, ellos van indagando, ellos van buscando la definición de cada cosa, el conocimiento de cada cosa lo encuentran en internet, y ya no lo encuentran de un ser humano, ya no lo encuentran con sentimientos de amor, de corazón, de paciencia, de ternura, de misericordia, sino lo encuentran de una manera física, cruda, de un medio comunicativo, de un medio electrónico, en el que solamente encuentran la información. Y eso se encuentra una información verídica, porque hay muchas informaciones en internet que son falsas y que no son verídicas. Y eso nos conlleva a que tengamos un desequilibrio emocional y que no tengamos comprensión verdadera de las cosas del Señor. En la actualidad, pues mucha gente pues no lee la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios, no le entiende la palabra de Dios y mucho menos la va a interpretar. Aquí vemos como Pablo está muy preocupado por Timoteo porque sabe que es un joven. Y en otra ocasión, en la otra carta, le dijo que tuviera mucho cuidado porque cada rato se enfermaba del estómago Timoteo, que no solamente tomar agua, sino que también vino para que se le asentara el estómago y se curara. Recordemos que pues la medicina en aquel entonces era muy rústica, no tenía el medicamento que ahora tenemos, gracias a Dios ahora tenemos medicamentos, la ciencia de la medicina ha avanzado demasiado y nos ha ayudado bastante para que podamos vivir más años. Pero el vivir más años no es para disfrutar nuestros 5 sentidos y nuestra sexualidad, sino para poder ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Padre Dios. Antes la gente, pues mucha gente se ha muerto, no llegaban a los 20, 30 años, 40 años si acaso llegaban. Era muy rara la gente que llegaba a más de 40 años. Y ahora con los medicamentos, pues aproximadamente aquí en México, en el año 2018, tenemos una probabilidad de vida con tanto medicamento y con tanto adelanto científico que tenemos, una edad de 70, 80 años. Regularmente, si te cuidas y si te procuras. Pero en realidad mucha gente se muere antes porque se llena de vicios. Fuman, toman, se drogan, comen mucho, no llevan una vida de descanso, se desgastan mucho. Y el desgastarse no solamente es la gente que no hace ejercicio, también la gente que hace mucho ejercicio y de gran impacto se daña físicamente. Llegan a los 40, 50 años los boxeadores, los luchadores, los jugadores de fútbol, los jugadores de béisbol, y llegan con problemas de articulaciones, llegan con problemas de músculos, llegan con reumatismo, con artritis, y algunos boxeadores y luchadores hasta con problemas mentales y de la cabeza de tanto golpe que han recibido. Y supuestamente se pasaron haciendo mucho ejercicio toda su vida. Esto hace ver que todos los extremos son malísimos. Entonces, aprovechemos que Dios nos ha dado una vida y que nos ha dado la oportunidad de tener un medicamento, una ciencia, para poder alargar nuestra vida, pero para podernos a trabajar en nombre de Él,
con los dones del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Sí.